en urología. Para comenzar, vamos a ver lo que es el dolor genitourinario. Nos mencionaba que, pues, para tener una historia clínica completa, pues, es necesario saber, todos los signos y síntomas. Y aquí, pues, le vamos a presentar los urológicos. Bueno, el dolor genitourinal, va a dividirse en diferentes tipos de dolor. Uno de los dolores, es el dolor renal. Este dolor renal puede ser por dos causas. Por la dilatación de los sistemas colectores, que se va a dar por un proceso obstructivo, que puede ser en el inicio del riñón o en los uréteres. Y también por la distensión de la cápsula renal, y este sería por un proceso inflamatorio. Para detectar el dolor renal se debe de hacer una anamnesis, donde debemos de saber sitio, intensidad, irradiación, tipo de dolor, factores que lo favorecen, factores que lo incrementan o lo disminuyen, frecuencia y duración, la forma de inicio, los síntomas acompañantes y el ritmo y periodicidad. Bueno, las características principales del dolor renal va a ser que se va a presentar en el ángulo costovertebral, al lado del músculo sacroespinal y por debajo de la 12ª costilla. Se va a irradiar al flanco ipsilateral y abdomen bajo, y luego se va a ir a lo que es las fosas ilíacas y a los testículos o vulva, dependiendo si es hombre o mujer. Pero también nos decía que se puede irradiar directo hacia el abdomen superior. El dolor renal también puede estar acompañado de náuseas, vómito y distensión abdominal. Otro tipo de dolor es el dolor ureteral. Este dolor puede ser secundario a una obstrucción del uréter. Va a ser de carácter súbito y va a estar provocado por una dilatación aguda del uréter por alguna obstrucción. Aquí en la dilatación va a haber un aumento de peristalsis y espasmos del músculo, ya que va a querer como eliminar esa obstrucción que hay. Nos mencionaba que el dolor ureteral, la obstrucción se puede identificar en qué parte del uréter está. Por ejemplo, en el tercio medio del uréter, el dolor se puede identificar que es en esa parte, ya que el dolor se va a encontrar en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en donde está el punto de McBurney. Como sabemos, ese punto es donde se hace el signo de rebote para lo que es apendicitis. Y y pues por eso también se puede confundir la obstrucción, ese dolor por obstrucción ureteral con apendicitis. Pero si esto se encuentra, si el caso de este dolor sería en el lado izquierdo, se podría confundir con diverticulitis. Y también el dolor es referido a escroto o vulva. Cuando la obstrucción ureteral es baja, además del dolor que va a producir, va a estar acompañado de disuria, colaquiuria, tenesmo y dolor suprapúbico. También está lo que es el dolor vesical. Se va a dar también por dos causas, que sería la distensión de la vejiga y la inflamación de la vejiga. Si se dan cuenta, pues la mayoría de los que estamos viendo es por distensión e inflamación. Este va a ser un dolor constante en el área suprapúbica y va a ser intermitente, pero en la porción distal de la uretra. Esto va a provocar síntomas irritativos vesicales bajos como la diuresis. Cuando hay una cistitis bacteriana o una cistitis intersticial, va a provocar más dolor cuando la vejiga esté llena, pero va a disminuir el dolor cuando esta se vacíe. También en la cistitis va a haber estranguria. Va a ser un dolor agudo en forma de pinchazo en la zona suprapúbica al final de la micción.
También tenemos lo que es el dolor testicular. Este dolor va a ser intenso, agudo y va a ser, puede ser de una causa primaria como la epidimitis, la torsión testicular y la orquitis, pero también puede ser causado por una infección de folículo piloso, por un quiste sebáceo o la gangrena de Fournier incipiente. Eh, Otra causa sería una hernia a nivel, una hernia, pero esta sería el dolor a nivel escrotal y también provocaría pesantez. Cuando, como les dije, los anteriores son dolor agudo, pero cuando el dolor es crónico, puede ser provocado por un varicocele, un hidrocele, espermatocele y lesiones de importancia. Bueno, también está el dolor prostático. Aquí es el dolor por la inflamación de próstata. Va a ser agudo, va a provocar edema y distensión. Va a ser pobremente focalizado, ya que va a ser muy difuso, va a estar en diferentes partes, como las partes bajas del abdomen, la región inguinal y perianal, lumbosacra y rectal. Y también va a estar asociado a síntomas irritativos como prostatitis aguda. El dolor peniano, cuando esté en estado de flacidez, el dolor va a ser referido en las cercanías del meato urinario y va a ser también, puede ser un dolor secundario a inflamación de vejiga y uretra. Las causas serían, otras causas serían fimosis, parafimosis, inflamación de la piel del glande y también del prepucio. Y una urgencia del dolor peniano sería el priapismo. Bueno, ahora vamos a seguir con signos y síntomas del tracto urinario. Siguiente, porfa. Ok, vamos a tener que en los síntomas irritativos está la frecuencia miccional o también llamada podaquiuria. Este es uno de los síntomas que comúnmente observamos en la patología del tracto genitourinario. Normalmente la frecuencia miccional en el adulto es de 4 a 7 ocasiones en el día, con un volumen aproximado entre cada micción entre los 250 a 300 centímetros cúbicos. Pues una ingesta abundante de líquidos va a condicionar aumento en la frecuencia miccional sin considerarse esto como anormal. Por tal razón, la frecuencia o poliaquiuria puede ser debida a un aumento en la cantidad de orina producida en 24 horas o a una capacidad vesical disminuida. Y hay que recordar que la capacidad vesical normal es de 400 centímetros cúbicos como promedio. En vista de la capacidad elástica de la pared vesical, esta puede sufrir ciertas variaciones. Un aumento en la frecuencia miccional va a ameritar la valoración. En primer lugar, pues de la cantidad de líquido que el paciente consume en las 24 horas, sus antecedentes personales, entre otros. Tenemos que estar enterados de la posibilidad de si tiene diabetes mellitus, así como de patologías que ocasionen una disminución de la capacidad vesical y de todo aquello que cause pues obstrucción a nivel del cuello vesical. También es importante preguntar si el paciente pues está ingiriendo algún medicamento, como por ejemplo, no sé, algún diurético. Pues al tener esta información nos da la pauta para poder interpretar qué tan patológica es la frecuencia miccional. Y para un análisis del número de micciones de un paciente se utiliza el término de nictámero, a través del cual podemos definir el número de micciones durante el estado de vigilia y número de micciones durante el sueño. Por ejemplo, un reporte de nictámero de 6 por 0 nos indicaría que este paciente tiene 6 micciones durante su periodo de vigilia y 0 durante el sueño, cosa pues que se considera normal.
La inversión de nitrógeno es frecuente de observar en los pacientes adultos con patología de la próstata, quienes pues llegan a orinar más veces en el periodo del sueño. La pregunta que nosotros podríamos hacerle al paciente sería, ¿cuántas veces orina usted desde el momento en que se levanta por las mañanas hasta el momento en el que se acuesta por la noche? O a partir de que usted se duerme, ¿cuántas veces se levanta a orinar? Tomar en cuenta de que hay pacientes que se levantan por la noche por otras razones y pues no porque pues deseen orinar en sí y pues aprovechan para vaciar su vejiga. Lo importante es definir con la mayor claridad posible el número de micciones en estado de vigilia y el número de micciones durante el sueño. También hay que tomar en cuenta el oficio que el paciente desempeña porque, pues, por ejemplo, hay pacientes que son veladores y que, pues, tienen que estar despiertos en la noche. Entonces, aquí podríamos preguntar, ¿cuántas veces orina usted por la noche? Y, pues, si no sabemos la ocupación, nos puede dar un falso resultado, pues en este caso el paciente evidentemente va a orinar más ocasiones por el trabajo que desempeña durante la noche. Siguiente. Ok. También tenemos la disuria. Este es otro síntoma de tipo irritativo en la patología del tracto urinario, que a veces no es analizado adecuadamente. En investigación de este síntoma ayudan preguntas como: ¿siente que le arde la uretra en el momento de la micción? ¿Orina como si la orina estuviera muy caliente? ¿Hay sensación de quemadura en el momento de orinar? Etcétera. Patología fuera del tracto urinario, como por ejemplo una vagina irritada por la cercanía con la uretra, pues va a ocasionar molestias durante la micción. Y si no hay una adecuada valoración del síntoma, se harán diagnósticos erróneos. Además, la presencia de este síntoma siempre se relaciona a infecciones de las vías urinarias y con más frecuencia de la que sospechamos, pues el médico va a establecer el diagnóstico de infección urinaria únicamente con la presencia de ardor miccional. Y pues no debe ser así, ya que pues el diagnóstico de infección urinaria pues va más allá de manifestarse solamente como ardor miccional. Bueno, también a la disuria se debe analizar si está presente al inicio de la micción, durante toda la micción o simplemente al final de ella. Y si existe un refuerzo al terminar la micción. Por ejemplo, la patología uretral irritativa manifiesta con mucha frecuencia este síntoma al inicio de la micción y pues va disminuyendo al final de la micción. Y por ejemplo, sí, bueno, debe a su vez saberse si este síntoma se presenta en todas las micciones o solo en un número escaso de ellas. Y pues sí, eso es lo más importante. Luego tenemos, luego tenemos la urgencia miccional. Como su nombre lo indica, el paciente siente el deseo de micción que le hace acudir urgentemente a vaciar su vejiga. Este síntoma traduce irritación vesical. Puede presentarse tanto en procesos de tipo irritativo como en alteraciones neurológicas, por ejemplo, la vejiga hiperactiva, la cistitis intersticial o pues algún tipo de vejiga neurógena. En estos casos, el paciente además puede manifestar desde pequeños escurrimientos a pérdidas importantes de orina pues antes de que llegue al baño. Y pues también se llama incontinencia de urgencia. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos síntomas obstructivos. Son característicos de la obstrucción a nivel del cuello vesical o por estenosis de la uretra.
En el varón mayor de 50 años, generalmente pues están ocasionados por patología de la próstata. Y bueno, la excitación es el retardo en el inicio de la micción, generalmente después de la relajación del esfínter vesical externo. La micción pues debe presentarse en unos segundos. Y en estos pacientes con excitación tarda mucho más en iniciar el vaciamiento. En la medida que aumenta el grado de obstrucción, el retardo se hace más evidente y puede presentarse pues el esfuerzo miccional, en donde el paciente puja para poder forzar el inicio de la micción. También tenemos disminución en el calibre y en la fuerza de la micción. El paciente puede manifestar que el chorro no es muy potente, frecuentemente se moja la ropa. Sin embargo, fuera de casos extremos de obstrucción, como este síntoma se va presentando pues lentamente en forma progresiva, el paciente pues al inicio es incapaz de darse cuenta que realmente su chorro es débil y que el calibre pues disminuyó. Y cuando se interroga en relación a esto, frecuentemente los pacientes niegan el síntoma a pesar de tenerlo, pues porque como les dije no es evidente para ellos. Y de ahí que pues pongamos particular atención a la observación del chorro miccional de los enfermos para que nos demos cuenta cuanto antes. También tenemos el goteo terminal. La presencia de goteo al final de la micción se debe a pequeñas cantidades de orina residual a nivel de la uretra vulvar y prostática. En los pacientes con obstrucción en la salida de la vejiga, la orina escapa a la uretra vulvar y pues al final de la micción sale en forma de goteo. El varón por lo general tiende a sacudir el pene para evitar pues mojar sus ropas, pero con esto, como esto es ineficiente, generalmente usan la compresión manual a nivel de la uretra vulvar para evitar el goteo. Y este es un síntoma inicial de obstrucción uretral, generalmente ocasionado por la hipertrofia prostática benigna y es bastante molesto para los pacientes. El esfuerzo miccional se refiere a la necesidad de ayudar a lograr una micción adecuada con el esfuerzo pues abdominal. Y pues este es un síntoma de obstrucción de la salida de la vejiga. La sensación de vaciamiento incompleto, pues bueno, como su mismo nombre lo dice, se refiere a que en ocasiones el paciente, a pesar de pues haber orinado, sigue teniendo la sensación de que aún debe vaciar más, de que aún tiene pues ganas de orinar, pero esto ya no es posible. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? La sensación de que quiero el mundo. No. Tenesmo, no, sí, no. Y pues a partir de esto se puede surgir una orina residual. Ok, luego pues chorro intermitente. La interrupción del chorro durante la micción se considera anormal. La obstrucción puede ser brusca y acompañarse de dolor que se irradia a la uretra en casos de enclavamiento de un cálculo vesical en ella. En el paciente con hipertrofia prostática, pues la interrupción de este chorro suele ser en forma progresiva y la micción de esta manera se hace por partes. Se le llama pues también micción cortada o interrumpida. La retención aguda de orina, bueno, cuando el problema obstructivo es avanzado y surge la incapacidad del músculo vesical para vencer pues la resistencia ocasionada por la obstrucción, sobreviene esta retención aguda que se manifestará por la incapacidad de lograr la micción y pues la presencia de globo vesical de exploración física. La retención urinaria crónica, pues esta se manifiesta con pocas molestias para el paciente y pues por ello evidentemente se hace crónica. El paciente se ha acostumbrado a la molestia y pues además de referir una puraquia importante, requiere que la orina se desale sola.
y se le confunde frecuentemente con poliaquiuria o con algún tipo de incontinencia, pues a pesar de haber retención, el paciente está orinándose continuamente. Y pues mencionaba que son pacientes que a veces llegan a la consulta con pañal y pues siempre habrá que explorar la presencia del globo vesical. Ok, y el último, pues es nocturna o también llamado nicturia. En relación a las implicaciones que este síntoma tiene, pues se va a hacer como, voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Me puedes dar la siguiente, porfa? Ok, bueno. Este síntoma se refiere a las micciones durante el periodo de sueño. Siempre deberá ser analizado junto con el resto de síntomas que el paciente presente, ya que mencionaba que si se analiza por separado o como un síntoma único puede generar pues una confusión diagnóstica, pues la nocturia puede estar presente en un gran número de situaciones. Por ejemplo, representa el cuarto lugar en frecuencia en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, después de la disminución de calibre y fuerza del chorro, también el goteo miccional y de urgencia. En condiciones fisiológicas de sueño normal, pues el paciente no debe levantarse a orinar. Sin embargo, pues la habilidad para concentrar la orina con la edad va decreciendo. Por lo tanto, la producción de orina en los pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos, está incrementada por la noche, cuando el flujo renal pues aumenta debido a la posición de decúbito en la que están. Y debemos de tomar en cuenta 3 categorías importantes relacionadas con la nocturia, que son la poliuria nocturna, la capacidad vesical nocturna baja y la combinación de poliuria nocturna con capacidad vesical nocturna baja. Después de la siguiente, por favor. La poliuria nocturna es un incremento en la producción de orina durante la noche. Sin embargo, mencionaba que en contraste con la diabetes insípida, en donde pues la producción y excreción de orina están incrementados, aquí la producción de orina en 24 horas es normal, o sea, excepto con la presencia de una producción total de orina por la noche superior al 35% del total de orina producida en 24 horas, pues ahí ya se puede hablar de poliuria nocturna. Y el otro término, pues bueno, pues se presenta cuando los vaciamientos nocturnos ocurren con volúmenes menores a la capacidad vesical funcional. Muchos pacientes con nocturia tienen la combinación de estos dos factores ya mencionados y bueno, la poliuria nocturna o la disminución de la capacidad vesical nocturna, situación que consideramos como de etiología mixta. Pues bueno, el tratamiento de estas alteraciones deberá estar encaminado a la situación que lo provoque en sí, como se mencionó antes, que pueden ser, no sé, pues hiperplasia, la hiperplasia prostática benigna o el goteo miccional, etcétera. Y pues bueno, el clínico debe ser muy cauto en interpretar estos síntomas irritativos y pues obstructivos. Sobre todo, pues como ya les mencioné, en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes ancianos, en los que frecuentemente, además de pensar en la patología prostática como causa de esta sintomatología, pueden estar también agregados factores neurológicos, como, no sé, la enfermedad de Parkinson, una neuropatía diabética, etcétera. Siguiente, porfa. Bueno, Doctor, una pregunta, no sé si lo van a pagar. ¿Cuál es el flujo urinario normal en una persona? ¿En 24 horas? No, por segundo, Ah, durante la diuresis. no, eso sí no sé. No, en segundo no. ¿Alguien lo sabe? No estamos hablando si es anuria, oliguria o poliuria.
Estamos hablando de cómo podemos valorar si un paciente está orinando normal o anormalmente por su flujo urinario. Por día sería de 800 a 1500 mililitros. No. O sea, cuando empieza a orinar el paciente, ¿cuánto tiempo tiene que tardar para vaciar su vejiga? ¿O cuál es el flujo normal de la micción? Porque eso es importante para 10 y 21 mililitros por segundo. 20 mililitros por segundo. Puede variar un poquito, pero lo normal son 20 mililitros por segundo. ¿De acuerdo? Y eso no lo hacemos midiéndolo, sino lo hacemos haciendo un estudio de histometría. Okay. Bueno, ahora vamos con el índice internacional de síntomas prostáticos. Pues es un procedimiento en el cual se incluyen 7 preguntas relacionadas con la frecuencia, nocturia, características del chorro miccional, retardo en el inicio de la micción, intermitencia, vaciamiento incompleto de la vejiga y urgencia, así como una pregunta extra que pues engloba la calidad de vida del paciente. Pues aquí podemos ver las 4 primeras preguntas y como pueden ver, pues las respuestas van teniendo un puntaje. Entonces, la puntuación que va del rango de 0 a 35, la puntuación va del rango de 0 a 35. Y se califica una puntuación con cifras de 0 a 7, como pues podemos ver aquí. Y después de la siguiente, por favor. De 0 a 7, ¿qué consideramos, doctora? Leve, ahorita lo ahorita espera. Perdón. ¿Es la siguiente? Esa, bueno. Ok. La puntuación va de rango de 0 a 35 y una puntuación con cifras de 0 a 7 es leve, de 8 a 19 moderada y de 20 a 35 severa. Además cuenta con como ya les dije, con una pregunta extra sobre la calidad de vida, en la que el paciente pues anota en una puntuación de 0 al 6 y esto nos va a ayudar pues para saber cuál es su sentir en relación a su sintomatología actual y si esta pues la tuviera por el resto de su vida, pues las opciones van desde encantado, que sería 0, a terrible, que sería 6, parámetros que nos van a permitir darnos cuenta de lo que el paciente realmente está sintiendo a pesar de que la sintomatología puede ser leve, moderada o incluso severa. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con las incontinencias urinarias. Esto es la pérdida involuntaria de orina que puede deberse pues a diversas razones y bueno, según tienen distintas nomenclaturas según el tipo de incontinencia del que se hable. Bueno, tenemos incontinencia continua o verdadera. Es generalmente el resultado de una fístula vesicovaginal. Ahí se puede ver en la imagen. Y pues esta es secundaria a cirugía ginecológica, radiación o trauma obstétrico o por causas de tipo congénito. La incontinencia de estrés o de esfuerzo se refiere a la salida brusca de orina en algunas situaciones de esfuerzo, como toser, reír, estornudar, pujar, u otras actividades en donde pues el denominador común sea el esfuerzo abdominal brusco.
Durante estas actividades, pues la presión intraabdominal va a sobrepasar la resistencia uretral, así favoreciendo la salida de pequeñas cantidades de orina. Bueno, esta se presenta con mayor frecuencia en mujeres multíparas y en la menopausia por la pérdida pues del soporte anterior de la vagina y pues el debilitamiento de los tejidos pélvicos. Y en el varón se puede presentar por alteración en el esfínter uretral externo después de una prostatectomía radical. Rara vez puede ser tratada satisfactoriamente con medicamentos, por lo que se mencionaba que la cirugía en estos casos es lo recomendable. La incontinencia de urgencia se refiere a la pérdida de orina después de la presencia de un deseo imperioso de micción. Este síntoma se va a ver particularmente en pacientes con cistitis, vejiga neurogénica, hiperactiva, obstrucción del cuello vesical avanzada, etc. En estos casos, la resolución del problema, por ejemplo, en la cistitis, pues permite la solución de la incontinencia. Se menciona que aquí la cirugía pues no tiene lugar, ya que con el tratamiento farmacológico regularmente se consiguen buenos resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, incontinencia por rebosamiento o paradójica. Este tipo de incontinencia está presente en pacientes con retención de orina avanzada, crónica y altos volúmenes de orina residual. En estos pacientes la vejiga se encuentra distendida siempre y pues nunca se vacía. Son pacientes que van a acudir a la consulta mencionando que pues orinan cada 5 a 10 minutos o más de 20 a 30 veces al día o tienen goteo constante. La exploración física en estos enfermos es importante pues para detectar la presencia del globo vesical, que por lo general sí está presente. Y el último es la enuresis, y esto se va a referir a la incontinencia que se presenta durante el sueño. Generalmente se presenta en niños por arriba de los 3 años, en quienes pues ya en quienes se considera que ya han alcanzado el control pues del esfínter vesical. Está presente en un porcentaje de aproximadamente 15% en niños de 5 años y del 1 y 3% a las edades de 15 años. Y pues bueno, aquí pues siempre se deberá detectar alguna lesión de tipo orgánico, como infección de vías urinarias o también la posibilidad de malformación congénita. Y también mencionaba que pues hay que tener en cuenta que puede implicar algún tipo de alteración emocional o algún tipo de alteración de adaptación de tipo psicológico que pues pueden perpetuarla durante mucho tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a los términos relacionados a la cantidad de excreción de orina por 24 horas. Y el primero es la diuresis, que se refiere a la cantidad de orina pues producida, expresada en unidades de tiempo, pues generalmente 24 horas. Este término también se puede utilizar cuando por alguna razón se desea saber la cantidad de orina producida cada hora, que se denomina y que nos sirve como uno de tantos parámetros para monitorizar la función renal. También dice que se puede utilizar en términos como diuresis por turno, cantidad de orina en un Doctora Paola, doctora Carolina, ¿pudiera cerrar su micrófono, por favor? Sí, disculpe, es que no quería salir de acá. Uy. Sí, ¿podría iniciar, doctora, con el término relacionado con la cantidad de excreción de orina de 24 horas? Sí, ok. Bueno, la diuresis se va a referir a la cantidad de orina producida generalmente 24 horas, pero también puede ser utilizado para saber la cantidad de orina producida cada hora, que a esto se le llama diuresis horaria, y pues nos va a servir para monitorizar la función renal. Por ejemplo, cantidad, si nosotros dividimos la diuresis diaria de un paciente en 24 horas,
vamos a darnos cuenta, pues, de los rangos de una diuresis horaria. Por ejemplo, no sé, ahí está el ejemplo, 800 mililitros en 24 horas nos va a dar 33.3 centímetros cúbicos por hora como rango inferior, y 1500 mililitros entre 24 horas, pues nos va a dar 62.5 centímetros cúbicos como rango superior, y así podemos sacar la diuresis horaria. Esto puede ser de utilidad tomando pues en consideración la función renal del paciente, su hidratación, pérdidas anteriores o recientes de líquido, etc. ¿Podremos calcular si es oliguria, anuria o poliuria? Sí. ¿Cómo no? Adelante, doctora, por favor. Por eso era tan importante que repitiera lo que nos había dicho. Bueno, continuando con el tema, ahora les voy a hablar sobre oliguria. Bueno, nos menciona que el término oliguria es una disminución de la diuresis por debajo de 800 mililitros en 24 horas, tomando como rangos normales que serían entre 800 a 1500 centímetros cúbicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la poliuria, bueno, hay se puede ver fisiológicamente o por diuréticos, o sea, por la ingesta de agua más que nada, se refiere a esto. Bueno, la poliuria, bueno, se considera cuando la enuresis, la diuresis, perdón, es mayor a 1500 mililitros. Y pues en esto hay que tener en cuenta la ingesta de agua en el paciente, así como si no es diabético, que sería uno de los factores. Bueno, siguiente, por favor. ¿Lo que es la poliuria? Sería el aumento en la frecuencia de ir al baño. Ok, una ingesta importante de líquidos nos podría dar una poliuria, pero una obstrucción urinaria podría ser una poliuria, porque o sea no hay buen vaciamiento y por eso van en mayor número de veces. Entonces, ¿qué sería? ¿Poliuria o poliuria? No, sería poliuria cuando por obstrucción. Entonces, los niveles ahorita de poliuria serían de más de 1500 mililitros. Sí, sería en cuanto al volumen, que o sea hay mayor excreción de orina en referencia a la poliuria. Ajá. Y, Ok, continúa, por favor. sí, está bien. Bueno, otro término sería la anuria, que esta se debe a la falta de producción de orina y puede deberse a una retención aguda de orina, pues por algún proceso obstructivo, bueno, o alguna falla renal en cuanto a su función. Y esa se considera cuando hay una excreción urinaria menor a 200 mililitros. Doctor, ¿la enuresis es menor a 200 mililitros? Sí, debe ser menos de 200. ¿Qué es la enuresis? No, pero escribí mal, sería la diuresis, perdón. Ok, entonces el rango de anuria lo podríamos considerar de qué rango máximo en producción de orina en 24 horas. Pues serían de 200. 200. Ok, hay algunas literaturas, las más, Ajá. que dicen que por debajo de 300 mililitros estamos hablando de una anuria.
Ok. Ya que el paciente no orine porque está tapado, no quiere decir que está anúrico, está obstruido. Ajá. Ya. Porque ¿dónde está la orina? Pues estaría en la vejiga, o sea, ahí Exacto. estancado. ¿Y qué pasaría en un paciente quemado que no le restituimos inmediatamente los líquidos que está perdiendo? ¿Qué va a pasar con ese? Pues el líquido quedaría en el tercer espacio y igual disminuiría la excreción de orina. Las quemaduras que producen pérdida excesiva de líquidos. Y si usted pierde líquidos y no los restituyen, ¿en qué va a terminar la función renal? En anuria. En una necrosis o en una insuficiencia renal aguda. ¿Una insuficiencia renal? En una insuficiencia renal aguda. Así es. Pero son factores que están condicionando elementos en el que va a haber una falla renal secundaria a un proceso de agresión hacia nuestro organismo. Entonces, también puede suceder que el paciente ya tiene una reserva renal, nosotros estamos mete líquidos, el paciente empieza a tener retención de líquidos a nivel sistémico, deja de funcionar el riñón, aunque tenga líquidos, y va a provocar que tenga una anuria si la falla es a nivel de la unidad funcional de la nefrona a nivel renal. Entonces, los niveles de la producción de orina en 24 horas es de 300 mililitros, menos de 300 mililitros. Y la oliguria, ¿cuáles los rangos? A menor a 800 mililitros. ¿Y mayor de? Y mayor de 1500. No. ¿Cómo considera usted que el paciente está en el rango de la oliguria? A 301 mililitros, doctor. Ya, ok. ¿Cuál es? Ya empezamos a preocuparnos cuando el paciente esté produciendo menos de qué. Pues para que se considere oliguria sería menos de 800 y más de 300 mililitros. ¿Cuánto más de 300? ¿Cómo, doctor? Para que llegue a los 300. Si el paciente se está eliminando o ya no tiene, o ya no está orinando, o la diuresis es escasa. El rango para considerarlo la oliguria, oliguria. ¿Cuál es, doctores? Pues sería de 301 a 800. De 400 a 800. Si el paciente empieza a caer a 400 mililitros, ya lo estoy considerando oligúrico. No voy a esperar a que llegue a 300 para que esté anúrico, o menos. Okay. Y lo fisiológico es más de 800, pero lo normal es que orinemos igual, de 1000 a 1500. Y hay gente que orina más porque toma más líquidos, pero eso va a determinar de la actividad, de la ingesta, por kilogramo de peso, mililitros por kilogramo de peso. Eso tenemos que tomar en cuenta. Igual, cuánto un paciente podemos considerar su función renal normal por diuresis horaria, que eso es lo que nos va a determinar exactamente si está funcionando bien o no. No tenemos que esperar a esa producción o poner una
una basílica para recolectar 800 o si nosotros por hora empezamos a cuantificar cuánto debe de orinar el paciente, nos vamos a dar cuenta de si está bien o está mal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Continúa, Carlos, por favor. Bueno. Perdón, pero es importante. No, sí está bien, doctor, no se preocupe. Bueno, ahora vamos a hablar los signos y síntomas relacionados a la función sexual. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en cuenta ahorita la disfunción eréctil. Bueno, esa se refiere a la incapacidad constante de lograr o mantener una erección lo suficientemente rígida para el coito. Bueno, en estas podemos tener problemas médicos que afectan a los vasos sanguíneos o la circulación de sangre hacia el pene. Algunos factores de riesgo son que sean mayores de edad de 60 años, la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la hipertensión arterial y fármacos. Uh-huh. Bueno, en cuanto a la... Otro término sería la eyaculación, que es la falta de eyaculación como tal. Bueno, esta se puede deber debida a la deficiencia androgénica, alguna denervación simpática, debido también secundario a fármacos, como pueden ser los bloqueadores beta adrenérgicos potentes. Algunos ejemplos son la guanetidina y la metildopa. Bueno, también puede ser a causa de cirugías en el cuello vesical o de la próstata. También debido a factores psicológicos o en pacientes diabéticos. Bueno, en esta, bueno, otro término sería la anorgasmia o ausencia del orgasmo. Bueno, esa puede tener origen psicogénico o por el uso de medicamentos de uso psiquiátricos. Bueno, también en pacientes diabéticos debido a una neuropatía periférica. Y también nos menciona que en esta hay alteraciones de la conducción del nervio pudendo, que como ya se había mencionado puede deberse a una neuropatía periférica en pacientes diabéticos. Uh-huh. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita les van a explicar sobre la eyaculación prematura. Bueno, continuando con el tema de problemas en la función sexual masculina, vamos a hablar de la eyaculación prematura o eyaculación precoz. Y esta se va a presentar en los primeros minutos después de haber iniciado la penetración, o incluso se puede presentar mucho antes de iniciar la penetración o inmediatamente después de iniciarla. La eyaculación prematura va a ser una falta del control sobre el reflejo eyaculatorio y por lo tanto esta se va a presentar en la fase de orgasmo durante la relación sexual. En promedio, el acto sexual dura entre 3 a 6 minutos. Entonces estaríamos hablando de una eyaculación precoz cuando ésta se presente pues mucho antes de ese tiempo. Tenemos aquí también el priapismo. El priapismo va a ser una erección peniana anormal, prolongada y dolorosa. Y generalmente esta va a estar asociada a una alteración orgánica subyacente, como lo es la anemia de las células falciformes, la leucemia, el mieloma múltiple o medicamentos para generar la erección, para generar una erección mayor. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí vamos a tener bueno, en la bibliografía nos describía algunos tipos, como lo que es el isquémico, el no isquémico y también el intermitente. El priapismo isquémico va a ser de bajo flujo y se va a producir cuando la sangre va a quedar atorada en el pene. El priapismo intermitente va a ser como una
se va a derivar del isquémico, pero este va relacionado a problemas en las células falciformes, que estas van a obstruir los vasos sanguíneos del pene y por lo tanto la sangre pues se va a quedar ahí y nos va a provocar pues que el pene quede erecto, rígido y doloroso. El no isquémico va a ser o priapismo de alto flujo, va a ser cuando pues el flujo sanguíneo del pene no va a estar correctamente regulado y el pene va a estar erecto pero no completamente rígido. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ya entrando al tema de la disfunción sexual en las mujeres, aquí tenemos frigidez o frialdad, que esta va a ser la ausencia de deseo sexual y va a estar relacionada a lo que son problemas psicológicos y también problemas orgánicos. Vamos a tener a la dispareunia, que va a ser dolor durante el coito, y el vaginismo, que el vaginismo se caracteriza por contracciones dolorosas y espasmódicas de la vagina, y pues esta va a estar relacionado con lo que es la dispareunia. La que sigue, por favor. Y bueno, ya dejando atrás el tema de disfunción sexual, vamos a hablar acerca de edema. El edema va a ser la retención de líquidos en diferentes partes de los tejidos corporales. El edema puede estar ocasionado porque haya una gran cantidad de líquidos o porque haya algún problema en su reabsorción. Y aquí vamos a tener el edema del origen cardiogénico, que aquí vamos a encontrar el edema, pero va a estar asociado a signos y síntomas que nos hagan alusión a que hay un problema cardíaco. Por ejemplo, tornea, que va a ser la disnea de cúbito, la insuficiencia cardíaca derecha, EPOC, congestión pulmonar, ingurgitación yugular. Y también aquí tenemos temas de origen hepático, que aquí pues va a ser producido principalmente por lo que es fibrosis hepática, cirrosis, que estas lo que van a ocasionar es un favorecimiento a la presión del sistema venoso portal y nos van a causar también varices esofágicas y esplenomegalia. Aquí también vamos a encontrar ascitis. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los tipos de edema, tenemos el edema de origen renal. Este pues va a tener dos razones fundamentales. Una va a ser la pérdida proteica de orina y otra pues la función renal alterada. En la pérdida proteica de orina se habla de más de 3 gramos de proteínas, en donde la principal va a ser la albúmina. Y cuando esta pues está relacionada con el edema, pues vamos a hablar de un síndrome nefrótico. Ahora bien, cuando se habla de más de 3 gramos de albúmina, este es importante. ¿Por qué? Porque dice que la albúmina es la que nos ayuda a mantener volumen en el sistema sanguíneo y al perderse esta, consecuentemente va a disminuir el flujo sanguíneo renal, que pues al ser registrado automáticamente por los riñones, esta nos va a llevar a que se retenga sal y se genere la movilización de líquido al espacio intersticial, que pues nos va a llevar a un consecuente edema. Es importante saber las características de un edema. No, déjalo ahí. Ajá. Es importante saber las características de un edema renal, el cual pues dice que suele ser más blando y de coloración más blanca que un edema cardiológico, en donde como ya les habían explicado, este es más congestivo y es de color más rojo y duro. Y pues nos menciona la bibliografía que el tratamiento que nos ayuda aquí pues van a ser las enzimas convertidoras de angiotensina. Ahora sí, siguiente. Ahora, hablando... Doctora Olga, ¿sí? vamos a continuar con su exposición el próximo lunes. Está bien, doctor. Ya es tarde y no quiero que lleguen tarde los que van a clínica. Sí, está bien, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense mucho.